El proceso que vamos a ver ahora es la síntesis de proteínas, también llamada traducción. Existen múltiples protagonistas moleculares para llevar adelante este proceso. Los vamos a ir viendo de a poco, vamos a describir su función y después vamos a ver cómo interactúan entre ellos. En el flujo de la información genética, desde el ADN al ARN y las proteínas y la naturaleza del código genético, es lo que venimos estudiando hasta ahora. Prestemos atención ahora al mecanismo de la síntesis de proteínas, un proceso llamado traducción, porque el alfabeto de 4 letras de los ácidos nucleicos se traduce a otro alfabeto completamente distinto de las proteínas. Como puede suponerse, la traducción es un proceso mucho más complejo que la simple replicación o la transcripción, ya que esos procesos tienen lugar en el contexto de un lenguaje común de bases apareadas. De hecho, la traducción necesita la interacción coordinada de más de 100 clases de moléculas. Además de los ribosomas, se requieren moléculas de ARN de transferencia, ARNs mensajeros y muchas proteínas distintas. En la transcripción manejábamos un lenguaje nucleotídico, pero ahora en la traducción vamos a manejar el lenguaje aminoacídico, es decir, el lenguaje que involucra a los aminoácidos, a los 20 aminoácidos que conocemos y que a través de uniones peptídicas van a lograr polimerizar un polipéptido. Y ese polipéptido podría ser una proteína. En los procariontes, la transcripción ocurría, por supuesto, en el citoplasma. Aquí no hay compartimentalización. Por lo tanto, una ARN polimerasa sintetizaba un ARN. Si ese ARN tenía la información para la fabricación de un polipéptido, entonces se llamaba ARN mensajero. En el mismo citoplasma están los ribosomas y todo lo necesario para hacer traducción. Por lo tanto, a medida que ese ARN mensajero es fabricado, ya puede ser abordado por la maquinaria traduccional y por lo tanto la transcripción y la traducción pueden darse a la vez en el mismo lugar. En el caso de la síntesis de proteínas en eucariontes, tenemos compartimentalizaciones. Por lo tanto, la transcripción ocurría en el núcleo, la ARN polimerasa fabricaba ARNs y necesitaban además madurarse, es decir, había un procesamiento de estos ARNs. Si estos ARNs tenían la información para fabricar proteínas, los llamábamos mensajeros. De todas formas, cualquiera de estos ARNs fabricados por transcripción en el núcleo salen al citoplasma a cumplir su función, pero en el caso de los ARNs mensajeros ya pueden ser abordados en el citoplasma para que se lleve adelante el proceso de traducción. Es decir, que en los eucariontes la transcripción es en el núcleo y la traducción es en el citoplasma. Fíjate que tanto procariontes como eucariontes realizan la traducción en el citoplasma. ¿Qué necesitamos para llevar adelante el proceso de traducción? Bueno, te dije que participaban más de 100 moléculas, pero vamos a ver las principales. Una de ellas es el ARN mensajero. Otra es el ARN de transferencia. También lo llamamos transfer. Necesitamos ribosomas. Necesitamos aminoácidos, los 20 que ya conoces. Y una enzima que es la encargada de unir estos aminoácidos a los ARN de transferencias correspondientes. Este es un proceso que lo vamos a ver en detalle en un ratito. Y es un proceso que requiere de ATP, es decir, requiere de energía, porque vamos a recordar que la traducción es un proceso de síntesis y por lo tanto es un proceso endergónico y anabólico.
Existe también un montón de factores proteicos pequeños, factores solubles en el citoplasma, que van a colaborar en cada una de las etapas de la traducción. ¿Cuáles son esas etapas? Es la etapa de inicio, la de elongación y la de terminación. Y hay una serie de factores que van a participar en cada una de ellas. Muy bien. Uno de los primeros protagonistas, los habíamos nombrado en la imagen anterior, era el ARN mensajero. Acá te muestro un mensajero típico eucarionte, donde tiene una protección en el extremo 5' y también una en el extremo 3', que es la colita de poli A. Como verás, hay una secuencia nucleotídica en el centro. Esa secuencia es la que va a ser traducida. Ahora, ¿dónde comienza y dónde termina la traducción? Bueno, no es en cualquier lugar. Existe un codón de inicio. Ese triplete de inicio es el llamado AUG. Si te fijas en el código genético, AUG codifica para metionina. Es decir, que cuando la maquinaria traduccional tenga que deslizarse desde el 5' del mensajero hacia el extremo 3' para hacer el recorrido y la interpretación de este código, comenzará a poner el primer aminoácido de la cadena polipeptídica cuando encuentre un codón de inicio de tipo AUG. ¿Cuándo va a terminar? Bueno, va a terminar cuando encuentre un triplete sin sentido o codón stop. Fíjate que en el código genético hay 3 tipos de tripletes que no codifican para ningún aminoácido. Esos son los que llamamos codón stop o codón final o sin sentido. Los ARNs que pueden ser traducidos son tanto los policistrónicos como los monocistrónicos. Si recordás, ARNs policistrónicos podés encontrar en los procariontes, donde había un ARN mensajero que contenía la información de varias proteínas. En cambio, los monocistrónicos son ARNs mensajeros que contienen la información de una sola proteína. Los monocistrónicos son tanto procariontes como eucariontes. El siguiente protagonista era el ARN de transferencia o transfer. Como podés ver en este esquema, un ARN de transferencia tiene su extremo 5' y su extremo 3' oxidrilo libre. Sin embargo, en el espacio toma una forma muy particular. Muchos la llaman forma de hoja de trébol. ¿Por qué tiene esta forma? Bueno, mira, porque en algunos lugares tiene complementariedad de bases. Si miras bien, en la zona que está pintada con rojo, o con verde, con azul y con amarillo, hay puentes de hidrógeno intracatenarios. Es decir, que ahí hay una complementariedad de bases dentro de la misma cadena de ARN de transferencia. Y eso hace que se formen algunos bucles laterales. Pero hay uno de ellos que es muy importante, que es este asa anticodón que está en la parte de abajo. Todos los transfer son muy parecidos, pero lo que los distingue entre ellos es justamente el asa anticodón, porque en ese lugar habrá un anticodón complementario al codón que luego va a ser interpretado a través del código genético para colocar un aminoácido en la cadena polipeptídica que estamos traduciendo. El acoplamiento de un aminoácido al ARN de transferencia no solamente es importante porque supone la activación de su propio carboxilo, sino también porque los aminoácidos por sí mismos no pueden reconocer los codones del ARN mensajero. Los aminoácidos son transportados a los ribosomas por moléculas de ARN de transferencia específicas que reconocen los codones del ARN mensajero y por ello actúan como moléculas adaptadoras.
Como podés ver en esta imagen, el codón y el anticodón son complementarios. Y recuerdo que la lectura o el deslizamiento o la interpretación de estos ARNs mensajeros son en sentido 5' al 3'. El siguiente de los protagonistas es el ribosoma. Como podrás recordar, eucariontes y procariontes tienen ribosomas de distinto tamaño. Los eucariontes son más grandes. Por ejemplo, la subunidad mayor del ribosoma eucarionte alberga aproximadamente 49 proteínas, mientras que el procarionte tiene aproximadamente 34. La subunidad mayor de eucarionte está conformada por 3 tipos distintos de ARN ribosomal, mientras que solo 2 tipos de ARN ribosomal conforman la subunidad mayor de los procariontes. Lo mismo ocurre con la subunidad menor. Existen aproximadamente 33 proteínas asociadas al ARN ribosomal de la subunidad menor, mientras que 21 en el caso de los procariontes. En este esquema podés ver cómo los ribosomas y toda la maquinaria traduccional está acoplada para hacer la lectura de un ARN mensajero. Te vuelvo a recordar que ese deslizamiento es en el sentido del 5' al 3' del mensajero y que no importa cuántas bases nucleotídicas tenga que recorrer este complejo, siempre el codón de inicio es el AUG. Es decir, que ahí es donde comienza el primer triplete o codón de iniciación. Como podrás ver, está la subunidad menor, donde se apoya el ARN mensajero, y la subunidad mayor, que está ocupada, en este caso, por 2 transfers unidos con aminoácidos. Podemos destacar 2 zonas en la subunidad mayor. La subunidad mayor tiene cavidades donde entran perfectamente los transfers. La zona P es la zona peptídica, es la zona donde el polipéptido va a ir creciendo. Y la zona A es la zona que recibe o acepta el nuevo transfer con un aminoácido. Las unidades ribosómicas en el citoplasma, tanto de la célula, por supuesto, procarionte y eucarionte, se encuentran separadas, pero solo en el momento que se inicia la traducción se acoplan. Ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo es este proceso. El siguiente protagonista es el aminoácido. Los aminoácidos son ingeridos a través de los alimentos, es decir, con la dieta, y son asimilados en el tracto digestivo. Las proteínas que puedan estar presentes en esos alimentos van a ser digeridas, van a ser hidrolizadas por varias enzimas del aparato digestivo. Una vez que esas enzimas actúen sobre esas proteínas, bueno, quedarán algunos aminoácidos sueltos y algunos péptidos y oligopéptidos pequeños que las células intestinales podrán absorber. Una vez que esos pequeños péptidos o aminoácidos ingresen a las células epiteliales del intestino, de ahí serán transportados o serán trasladados al flujo sanguíneo y por la sangre se van a distribuir a todo el organismo, hasta llegar a cada una de las células. Ahora, una vez que los aminoácidos llegaron a las células,
no están disponibles libremente para formar parte de la maquinaria de traducción. Necesitan previamente estar activados. ¿De qué se trata? Bueno, en este paso va a actuar el ATP. Va a haber una transferencia importante de energía. Y esa es la energía necesaria para llevar adelante un proceso anabólico como es la traducción. Ya en 1957 descubrieron que la activación de los aminoácidos y la subsiguiente unión a su ARN de transferencia estaba catalizada por una enzima llamada aminoacil ARNT sintetasa. Estas enzimas son específicas, a las que también se les conoce con el nombre de enzimas de activación. La primera etapa es la formación de un aminoacil adenilato a partir de un aminoácido y ATP. Esta especie activada es un anhídrido mixto en el que el grupo carboxilo del aminoácido está unido al grupo fosforilo del AMP. Por esto también se conoce como aminoacil AMP. Fíjate que esta enzima cataliza los dos pasos de esta reacción de activación. Es decir, por un lado, hace hidrólisis de la molécula de ATP de manera tal de que un enlace de alta energía quede asociado al aminoácido y a una molécula de AMP' Inmediatamente transfiere este enlace de alta energía ahora entre el aminoácido y la unión al 3' oxidrilo libre del ARNT correspondiente. Te dije que todos los transfer tenían distinto anticodón y eso tiene que ver con el aminoácido que van a llevar en esta posición 3'. Existen tantas familias de ARNs de transferencia como aminoácidos. Más aún, existen tantas familias de ARNT sintetasas como aminoácidos y como transfer. Es decir, que existe un aminoácido ARNT sintetasa por cada uno de los transfer y aminoácidos que tienen que ser cargados. Es un proceso minucioso, sumamente específico. En esta animación podés ver cómo la aminoacil ARN sintetasa puede cargar tanto el aminoácido como el ATP y hacer una primera unión entre ellos. Luego, el ARNT se une al aminoácido correspondiente y es liberado. Es decir, que esta enzima realiza los dos pasos de la activación de los aminoácidos a la vez. Muy bien. Habíamos dicho que el codón de inicio era el AUG y que no importaba cuántos nucleótidos había antes en el extremo 5' del mensajero, lo cierto es que la traducción comienza cuando la maquinaria traduccional encuentra este primer codón de inicio. El AUG, si te fijas en el código genético, codifica para metionina, pero en algunos organismos, como las bacterias o incluso dentro de algunas organelas como la mitocondria o el cloroplasto, esta primer metionina está modificada por un grupo formilo. Es una formilmetionina. En el caso de los eucariontes se utiliza directamente la metionina. Es decir, que cuando comienza una traducción, siempre ese primer aminoácido termina siendo metionina. De todas formas, te estarás preguntando, bueno, no todas las proteínas comienzan con metionina, eso es cierto. Más adelante vamos a ver que existen modificaciones posteriores a la traducción que la eliminan. Los pasos de traducción son 3: el inicio, el alargamiento y la terminación. Hasta acá vimos cuáles eran todos los protagonistas moleculares que iban a intervenir, o por lo menos los más importantes.
Ahora vamos a ver cómo van a interactuar entre ellos. Y vamos a comenzar, por supuesto, con la etapa de iniciación. En este primer paso o de iniciación, el primero en unirse al ARN mensajero es la subunidad menor del ribosoma. Fíjate que comienza a deslizarse desde el extremo 5' buscando justamente ese codón de inicio, ese primer AUG. Una vez que lo encuentra, se posiciona en esa región y espera la llegada de un transfer ya activado y cargado. En este caso, el transfer traerá el aminoácido metionina, como vimos hace un rato, y hará la interacción entre anticodón y codón. Esta primera parte, este primer anclaje, está ayudado por un montón de factores solubles de iniciación. ¿Te acordás esas proteínas que te dije al comienzo, que eran pequeñas, que estaban sueltas en el citoplasma, pero que van a estar colaborando en el transcurso de toda la traducción? Una vez que llegó la subunidad menor y llegó el primer transfer con el primer aminoácido, es la subunidad mayor la que se acerca al complejo. Y acá está bien destacada en esta imagen el sitio P y el sitio A. Vamos a recordar que el sitio P es el lugar donde va a ir creciendo el péptido y el sitio A es el sitio aceptor de nuevos transfers cargados. Si te fijas bien, la maquinaria traduccional ocupa dos tripletes, es decir, que este ribosoma tanto tiene ocupado el sitio P con un triplete como el sitio A disponible para la lectura del siguiente triplete. En esta animación, fíjate cómo la subunidad menor se acerca, llega el primer transfer con metionina, hacen interacción de codón y anticodón y la subunidad mayor se posiciona en este primer paso de inicio de la traducción. Le sigue el segundo paso, el alargamiento o la elongación. Durante toda la elongación vamos a ir leyendo los siguientes tripletes, siempre en sentido 5' al 3', es decir, que el deslizamiento de la maquinaria traduccional lo va a hacer sobre el mensajero, pero desde el 5' al 3'. Toda esta maquinaria siempre va a estar asistida y ayudada por factores solubles. En este caso van a actuar los factores solubles o proteicos de alargamiento o de elongación. Habíamos dicho que en el sitio A había un nuevo triplete para interpretar y estará a la espera de la llegada de un nuevo transfer cargado. En este caso, este codón, el del ejemplo, es GUA. Si te fijas en el código genético, GUA codifica para valina. Por lo tanto, el transfer que mejor se va a posicionar en esta región es el que traiga el aminoácido valina. Va a poder entrar al sitio A y hacer interacción con este codón. En ese momento, una enzima que está presente en la subunidad mayor del ribosoma y que se llama peptidiltransferasa podrá recién ahí hacer la unión peptídica entre el primer aminoácido y el siguiente. En este caso, en el ejemplo que te estoy mostrando, sería la unión de la metionina con la valina. Todos estos procesos de elongación y cada vez que actúan los factores de alargamiento, te recuerdo que también se consumen moléculas de GTP.
La unión peptídica se forma entre el primero y el segundo aminoácido. Y en el momento en que eso ocurre, ese primer aminoácido queda desvinculado del transfer que lo acercó. Es decir, que ese primer transfer que había llevado en este caso a la metionina va a quedar libre, va a poder estar soluble en citoplasma y va a poder cargarse nuevamente con una nueva activación. En esta imagen te muestro cómo el primer transfer queda desvinculado y suelto y libre de la maquinaria traduccional, y toda esta maquinaria ahora puede correrse una posición. Existe otra enzima de la subunidad mayor del ribosoma que se llama peptidil translocasa, que ayuda a que todo este complejo se corra en un lugar. Es decir, que ahora el transfer que tiene valina unido a metionina quedará en el sitio P y por lo tanto el sitio A va a quedar liberado esperando un nuevo transfer. En esta animación podés ver cómo se libera el transfer y todo se corre una posición, esperando un nuevo transfer cargado con el siguiente aminoácido. Y así sucesivamente se va dando la etapa de alargamiento o de elongación de la traducción. Llegamos a la última etapa, el tercer paso, la terminación. Te había contado que así como había un codón de inicio y era AUG, existen codones stop o tripletes de terminación. Cuando la maquinaria traduccional llega a posicionar el sitio A sobre un codón stop, no existe un transfer que traiga un aminoácido. No existe un transfer capaz de dejar un aminoácido porque ese triplete no codifica para ninguno. Es en ese momento que entre los factores de terminación existe un factor de liberamiento o liberador que sí es accesible al sitio A y que es compatible al codón stop. Es decir, puede posicionarse en ese lugar y puede hacer interacción con ese triplete stop. Pero claro, él no trae ningún aminoácido. En el momento en que la peptidil transferasa quiera hacer la unión peptídica, esa unión no va a ser a ningún aminoácido. De hecho, se adicionará una molécula de agua. Y es ese el momento donde el péptido que acabamos de traducir queda libre en el citoplasma y queda desvinculado de la maquinaria traduccional, que de hecho toda esta maquinaria se va a terminar desarmando. Este es el momento donde la traducción terminó. En el paso de terminación, como lo podés ver en esta imagen, el péptido queda libre, el transfer, el último, en llegar también queda desvinculado y libre, y el factor liberador quedó posicionado en el último triplete stop. Finalmente, la subunidad mayor y menor del ribosoma también se van a separar, y ese mensajero también va a quedar libre.
Acá te muestro cómo cada uno de los componentes que conformaron en un principio la maquinaria traduccional ahora están sueltos en el citoplasma. Y el péptido que acabamos de formar constituye la estructura primaria de una nueva proteína. En esta animación podés ver cómo se da la última traslocación, cómo el factor de liberamiento se posiciona en el sitio A y toda la maquinaria se desarma. Muy bien, hasta acá fue el mecanismo de traducción. Es un proceso de síntesis, por lo tanto vamos a repasar que es un proceso anabólico, que requirió energía, es un proceso endergónico. Previo a comenzar el proceso necesitamos activar los aminoácidos y había una enzima, aminoacil, ARNA T sintetasa, que llevaba a cabo este proceso, que tenía dos pasos, ella lo hacía consecutivamente. Luego había una subunidad menor que reconocía a un ARN mensajero desde su sitio 5'. Y una vez que posicionaba en ese sitio, esperaba la llegada de un primer transfer que siempre traía metionina, porque el codón de inicio siempre era AUG. Inmediatamente llegaba la subunidad mayor del ribosoma, y así podían estar a la espera de un nuevo transfer cargado, donde una enzima de la subunidad mayor hacía la unión peptídica, la peptidiltransferasa. Para continuar con el desplazamiento o el alargamiento, había una peptidiltranslocasa que ayudaba a este corrimiento, y así, en forma sucesiva, íbamos sumando nuevas uniones peptídicas y nuevos aminoácidos, hasta llegar al final, donde un factor de liberación reconocía el triplete stop o sin sentido y desarmaba toda la maquinaria traduccional, quedando ese péptido o estructura primaria de la proteína libre en el citoplasma. Muy bien, ese péptido que quedó libre en citoplasma es la estructura primaria de una nueva proteína. Ahora, para adquirir funcionalidad, lo primero que tiene que pasar es que esta proteína comience a plegarse correctamente. Algunas de ellas lo hacen espontáneamente. Ya lo viste en la primera parte. Los restos de los aminoácidos comienzan a atraerse por afinidad química y comienzan a formar bucles y estructuras en el espacio que terminan dándole actividad biológica o funcionalidad a esa proteína. Hay otras que son más complejas y que no pueden terminar de hacerlo espontáneamente, por lo tanto necesitan la ayuda de un mediador, de un colaborador. A esas proteínas que ayudan en el armado final se las llama chaperonas. Otra de las modificaciones posttraduccionales consiste en la hidrólisis de alguno de los dos extremos del polipéptido. Puede ser el extremo amino o puede ser el extremo carboxilo. Por ejemplo, habíamos dicho que un codón de inicio era el AUG y que codificaba para metionina, pero es cierto que no todas las proteínas comienzan con metionina. Bueno, esta es una de las modificaciones que ocurren después de la traducción, es decir, una modificación posttraduccional, que es el clivado o hidrólisis de la primer metionina. De esta misma forma podríamos cortar otras uniones peptídicas para finalmente lograr
que esta proteína adquiera la funcionalidad para la cual fue sintetizada. Mira, en este esquema te recuerdo que algunas proteínas son sintetizadas como precursores inactivos. ¿Te acordás de los simógenos? Bueno, en el caso de los simógenos había que clivar o que romper uniones peptídicas, ya sea del extremo amino o del extremo carboxilo, para que finalmente adquiera funcionalidad esta proteína. En este caso era una función catalizadora, ¿no? Formábamos una enzima. Esa es una modificación posttraduccional. Existen algunas otras. Acá te muestro algunas otras modificaciones. Por ejemplo, una vez que las proteínas comienzan a plegarse, se le pueden adherir otras moléculas. Por ejemplo, se le pueden agregar azúcares u oligosacáridos y en ese caso la modificación se llamará glucosilación. Si le agregamos grupos metilos, se llamará metilación. Si le agregas grupos oxidrilos, lo llamaremos hidroxilación. Vamos a llamar fosforilación al agregado de fosfatos. Incluso podemos agregarle otros factores proteicos o ayudar a la formación de puentes disulfuro. Todas estas son modificaciones posttraduccionales, es decir, modificaciones que ocurrieron después de que la maquinaria de traducción terminó de hacer su trabajo. La pregunta que traigo ahora es, ¿cuántas proteínas o cuántos péptidos del mismo tipo, o sea, iguales, puedo fabricar a partir de la lectura del mismo ARN mensajero? Bueno, tantas como ribosomas pudieron adosarse a él. Es decir, que la maquinaria de traducción no es única sobre un ARN mensajero. Pueden existir varias a la vez haciendo la misma lectura. Por lo tanto, cada una de ellas liberará el mismo péptido al citoplasma. Este es el concepto de polirribosoma. Por eso, en la primera parte de la materia, seguro leíste que, incluso visible a la microscopía electrónica, se veían como filas de ribosomas libres en el citoplasma. Bueno, eso quiere decir que varios ribosomas están haciendo a la vez la lectura del mismo mensajero y por lo tanto fabricando la misma proteína. Así como los nucleótidos tenían polaridades, y yo te repetí varias veces que el recorrido de la maquinaria traduccional es desde el 5' al 3' del ARN mensajero, el péptido que acabamos de sintetizar también tiene un comienzo y un final. Las proteínas se fabrican desde su extremo amino al carboxilo, es decir, que el primer aminoácido corresponde al extremo amino de la proteína y el último que se pudo poner corresponde al extremo carboxilo de la proteína. En este ejemplo, por ejemplo, la glicina es el extremo amino y el aspartico es el extremo carboxilo de esta estructura primaria de la proteína.
La síntesis de proteínas en los procariontes es simultánea a la transcripción. Al comienzo te mostré un esquema y ahora te lo vuelvo a recordar. A medida que una ARN polimerasa libera un ARN mensajero, ya la maquinaria traduccional puede abordarlo y formar polirribosomas en cada uno de ellos. Como verás, es un sistema sumamente eficiente. Por último, te propongo hacer este ejercicio. Mira, arriba con azul está la secuencia nucleotídica de una molécula de ADN. La que va de 5' a 3' o ADN complementario, y la que va de 3' a 5', que es la que funciona como molde, que es la hebra que es recorrida por la ARN polimerasa. Durante el proceso de transcripción, esta polimerasa fabricará como producto un ARN. En este caso es un ARN mensajero, pero podría ser un ARN de cualquier tipo. Lo hizo por complementariedad de bases, y ese producto de la transcripción va desde el extremo 5' hacia el 3'. Si la información que porta este ARN es para la fabricación de un polipéptido, entonces lo llamamos ARN mensajero y está listo para ser abordado por la maquinaria de traducción y ser traducido en una proteína. Como vimos, los ribosomas y todos sus ayudantes lo van a recorrer desde el 5' al 3', pero comenzarán a poner el primer aminoácido cuando encuentren el primer triplete de inicio AUG. Fíjate que en el extremo 5' de nuestro ejemplo, el ARN mensajero está pintado con rojo y corresponde a la formilmetionina. El triplete que sigue codificaba para prolina, el tercero para glicina, el cuarto para glutámico y así sucesivamente, siendo la valina el último de la cadena. Porque el triplete que continuaba, UAA, si te fijas en el código genético, es un triplete stop, sin sentido. Por lo tanto, en el momento en que se remueve la formilmetionina como consecuencia de una modificación posttraduccional, el péptido final resultante es prolina, extremo amino, glicina, glutámico y valina, siendo la valina el extremo carboxilo de esta proteína. En esta animación lo que podés ver es el proceso de traducción completo. Trata de repasarlo a medida que la ves. Espero que te haya servido y cualquier consulta tenés a tus profes durante la semana para consultarles.